Hola, hola, feliz inicio de semana. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Le habla a su amigo y su hermano, el pastor Juan Córdoba. Yo sirvo a la iglesia local aquí, el cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York, y me da mucho placer poder saludarle a usted, a su familia, a sus seres queridos y también a su pastor y a la iglesia donde usted se congrega. Bienvenidos a los cursos de capacitación ministerial que estamos teniendo semanalmente a partir de aproximadamente las 11 de la mañana. Estamos ahora estudiando un curso muy importante que se llama El Gobierno de la Iglesia Local. El Gobierno de la Iglesia Local. Hoy estaremos tomando la lección número 10. Número 10, y será de grande bendición para nosotros. Ciertamente lo es para mí. Confío que esta clase le ayude a tener un poquito de entendimiento con relación a lo que es el gobierno de una iglesia local. Y quizás alguna persona se preguntan, yo nunca he oído eso. Bueno, usted debe de oír eso porque Dios es que gobierna el universo y las galaxias. Entonces Dios es aquel que ha establecido que su iglesia, el cuerpo multimiembro, Dios te bendiga, hermana Olga, sea regido, gobernado por un gobierno en la iglesia local. Esto es importante que se discierna, que se entienda, porque el gobierno de una iglesia es la autoridad que el Señor le da a pastores y diáconos, ancianos y diáconos, que son los únicos componentes de un gobierno local de la iglesia. Todo lo demás que se añade viene siendo añadidura de hombre. En la iglesia, el gobierno de una iglesia local se compone de un ancianato, se entiende pastores, y un diaconado, se entiende diácono. Diaconisas también, algunas personas incluyen, algunos no, algunas iglesias no aceptan, pero yo creo que estaría correcto, porque Febe, en el libro de los Hechos, capítulo 16, menciona a la diaconisa Febe. Diáconos, la palabra diáconos simplemente significa servidor, servidora. Diaconía, de la palabra griega, que es un servidor o una servidora. Habiendo dicho esto, vamos a consagrar, a dedicar este tiempo porque es del Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, nos presentamos delante de ti. Este es el día que ha hecho el Señor. Lo ha hecho, Señor, para gloria de tu nombre. Todo lo ha hecho para tu gloria. El universo, las galaxias, fue hecha para tu gloria. El hombre en el huerto fue hecho para tu gloria, para conocer tu gloria, para gustar y ver que es bueno el Señor, gustar tu gloria, saborear tu gloria. Señor, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, danos tu sabiduría, tu entendimiento. Dame tu ayuda, Señor, porque sin ti absolutamente nada puedo hacer. En tus manos encomendamos este tiempo. Muy bien, familia. Nos encontramos en el curso El Gobierno Local de la Iglesia. Este curso lo estaremos viendo a través de 3 puntos principales. Y hoy sí se lo voy a proyectar, así se le hará un poquito más fácil poder tomar notas. Ustedes pueden tomar notas. No concentre su mente, o sea, tome la nota. Mientras yo hablo, yo voy a decir cuáles son las notas. O sea, quiero que usted se concentre en la clase. ¿Okay? El tema, este punto decía, lo estaremos viendo a través de 3 puntos principales. Vamos a ubicarnos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo.
el primer punto, el tema de hoy es, usted lo puede ver ahí, el origen, ¿lo ve? El origen del falso gobierno. Origen del falso gobierno. Lo puede ver ahí, origen del falso gobierno. Expliquemos. De la misma manera que hay el gobierno local de una iglesia, también existen los falsos gobiernos aquí en la tierra. Dios te bendiga, hermana Silva. Así usted puede tomar notas. ¿Okay? Por ejemplo, cuando Dios creó al hombre en el huerto, Dios le estableció leyes. Sus leyes es el producto de su gobierno. Le dice a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podéis comer. Esa es la orden del Dios que gobierna, que rige, que es todo sabio. Vino el falso gobierno por medio de Satanás. Y dice en Génesis 3, con que os ha dicho Dios, de todo árbol del huerto no podéis comer. Dios no dijo que de todo árbol del huerto no podéis comer. Él dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, con excepción de ese árbol que estaba en medio del huerto. Entonces ahí usted ve claramente dos líneas paralelas. El verdadero gobierno, Dios dictándole leyes al hombre para regir su vida, su conducta. Y Satanás altera el orden divino y trae el falso gobierno. ¿Okay? Amén, hermana Ponce, bendiciones. Ahora, les decía, lo pueden ver ahí, aquí en el libro de Mateo, los que están tomando nota, mire aquí. En el libro de Mateo 24, de 4 al 5, vemos nosotros que el origen del falso gobierno viene por medio de un espíritu. Un espíritu. De la misma manera que Dios es espíritu santo, puro, perfecto, está el espíritu de Satanás, el espíritu de rebelión. Entonces, el origen de los falsos gobiernos se transmite por medio de un espíritu. Miren lo que dice aquí Mateo 24. Mateo 24, versículo, como señales del fin, versículo 1 al 4, ¿verdad? Se predice la destrucción del templo, que eso pasó en el año 70, es decir, 40 años después de la muerte de Cristo, históricamente. Y luego, él dice que también, cuando el Señor estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas muy importantes que tienen que ver con escatología, el estudio de las últimas cosas, pero eso es para otra clase. Quiero concentrarme ahora en lo que el Señor dijo que había de acontecer y que se había de aumentar, se había de acrecentar. Y dice, Dios le bendiga, hermana Norma, gracias por su nota. Dice, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad. No solamente mirar con estos ojos, como yo le decía a la iglesia ayer. Mirad con los ojos del entendimiento, discernir. Que nadie os engañe. ¿Por qué? Bueno, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Desde que Cristo dijo eso, a través de la historia se han levantado falsos y falsos y falsos cristos. Yo recuerdo cuando yo estudiaba teología, que surgió este hombre, Sun Myung Moon, los munitas, y él dijo, en un chino, escuche hermano, un mesías chino, que él vino a terminar la obra que Cristo no terminó, un falso profeta. Ya eso tiene que estar muerto, ¿verdad?
Dios le pagará según sus obras. Si se han levantado a través de la historia de la iglesia falsos cristos, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Entonces dice aquí que a muchos, no a pocos, a muchos se engañarán. Entonces, viene siendo entonces lo que tiene que ver con el origen del falso engaño. ¿Qué es lo que hace que un hombre, a veces una mujer, diga, hermano, y lo terrible de todo esto es que tiene multitudes que le siguen, y entre esas multitudes usted va a encontrar que también hay personas que han estado en iglesias, diferentes iglesias. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que un espíritu falso puede engañarte? Bueno, porque esa persona que profesa ser cristiano, en realidad nunca lo fue. O quizá la palabra cayó en un terreno lleno de piedra. O este cristiano es como tantos cristianos que hay hoy en día que no leen la Biblia. No estudian la Biblia, no escudriñan la Biblia. Entonces, claro, cuando un creyente no estudia la Biblia, no analiza, no comprueba todas las cosas que se dice, lo que dice su pastor, lo que dice aquel que usted escucha por el internet o por estos medios modernos. Entonces, si usted no discierne, si usted no estudia, si usted no pregunta, si usted no prueba todas las cosas, usted puede ser candidato o candidata a ser engañado, amada familia. Mirad, eso para nosotros, mirad que nadie los engañe. Estamos en el primer punto principal. Lo segundo es que aquí en las notas, que usted puede ver ahí, lo segundo es que dice aquí, anticristo, ¿lo ve ahí? Anticristo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Anticristo, la palabra anticristo, que se opone al Cristo. Anti-Mesías, que se opone. Eso es lo que significa la palabra anticristo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice el versículo 18, escuche esta palabra. Tiene Biblia a mano, no crea nada de lo que le digo, absolutamente nada, si usted no lo ve con sus propios ojos, lo que está en la Biblia. Yo siempre digo, es terrible, a veces se predica y los cristianos, sí es que traen Biblia, porque algunos cristianos hasta se les olvida traer la Biblia, entonces ellos no confirman, no leen lo que están diciendo. Fácil, usted es un candidato fácil para ser engañado, ¿verdad? Entonces, dice aquí, hijito, ya es el último tiempo, dice Juan, hace 2000 años. Dígame usted, eso hace 2000 años que dijo esto. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. La gente siempre habla del anticristo, el hombre de pecado. Sí, eso se va a manifestar. Pero aquí dice que no es un asunto que él va a venir, es que ya está presente. El espíritu del anticristo ha estado desde la caída del hombre. Lo que se opone a Dios, gran oposición. Todo lo que se opone, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo, antagónicamente, contrarresta, debate lo que escrito está. Escrito está. ¿De qué manera se puede vencer el anticristo, su doctrina? Con el escrito está. Cuando Satanás, en el monte de la tentación, en ese desierto,
el diablo vino contra él, como dice la expresión popular, con todos los hierros. Y le lanzó las mismas 3 tentaciones que le lanzó al primer Adán en el huerto. Cristo lo venció, no con discusión, sino escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está. No tentará al Señor tu Dios, escrito está. Vete de mí, Satanás. Esa es la manera que nosotros podemos contrarrestar toda falsa enseñanza, toda falsa doctrina. Entonces, dice aquí, versículo 19, tiene la Biblia a mano, ¿verdad? Salieron de nosotros, es decir, que en la iglesia, que el apóstol Juan, que también era colaborador en la iglesia de Éfeso, pastor, el venerable anciano Juan, dice, salieron de nosotros, eran parte de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Es la responsabilidad pastoral de los líderes de una iglesia y de nosotros también, como miembros de la misma, salvaguardar la integridad de la palabra. No podemos permitir que alguien venga a la congregación con falsa doctrina, con falsa enseñanza. Si alguna vez usted detecta algo que está incorrecto, entienda, el hecho de que, por ejemplo, el pastor diga algo en un momento dado inapropiado, que usted no entienda, puede ser que él ignora esa parte, no significa que sea un falso profeta. Pero si niega las doctrinas cardinales de la palabra, si niega el Espíritu Santo, si niega la Trinidad, si niega la venida de Cristo y otras doctrinas que están claramente explícitas en las Sagradas Escrituras, entonces esa persona está andando en el error y usted no debe de participar. Y como yo he dicho, hay que dar un éxodo de tales congregaciones. Entonces, el otro aspecto del primer punto, que es un espíritu, es aquí lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4. Son espíritus engañadores. Lo vea, espíritus engañadores. En 1 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Ubícate, 1 Timoteo capítulo 4. Pero, oiga esto, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días, en los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe, se apartarán de la fe. ¿De qué manera? Oiga esto, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es serio, familia. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se apartarán, algunos, no todos, algunos. Entonces, lo que queremos establecer, que el origen de los falsos gobiernos, ¿cómo se establece un falso gobierno en una llamada iglesia? Las sectas, por ejemplo, las sectas tienen espíritus engañadores, tienen doctrinas de demonios. Hay sectas, es diferente a una denominación, no lo confunda. Hay sectas que niegan, los testigos de Jehová niegan al Espíritu Santo, niegan a Jesucristo. Entonces es una secta, es una falsa doctrina dirigida por espíritus engañadores. Entonces usted no puede, por ejemplo, si usted está preparado bíblicamente, usted puede, con la ayuda del Señor, naturalmente,
tratar de hablarle a esa persona. Pero claro, ellos casi no le van a dejar a usted hablar. Yo he tenido confrontaciones con testigos de Jehová. Y yo digo, escuche, señor, esto es un diálogo, ya usted habló bastante, ahora es mi turno. Así yo le digo. ¿Me entiende? Habla y me cita. Ok, ya usted habló por 10 minutos, ahora me toca a mí. Es un diálogo. Entonces le digo así, y ahora si usted ahora me interrumpe, ahí se terminó el diálogo. Me doy a entender. Entonces yo voy a contrarrestar con la Biblia a ese espíritu, a esa doctrina de demonio, osadamente, valientemente. Pero yo tengo que saber de qué manera lo voy a contrarrestar. Si yo no soy un estudiante como lo de Berea, que dice Pablo, lo de Berea, que era más noble, en que escudriñaba las escrituras para ver si eso era así. Es decir, Pablo hablaba, Pablo predicaba y ellos comenzaban a mirar las escrituras para comparar. Dígame, caridad, ¿cuántos cristianos el próximo domingo o el próximo culto observe cuántas personas en la iglesia están así, con la Biblia abierta, con algo, quizás con un papel para tomar alguna nota o algo que les venga a la mente, una pregunta así rápidamente? Por si ese predicador dice algo que está completamente fuera de base, usted pueda decirle al pastor, quizá usted no se atreve a esa persona, el pastor, mire, el hermano tal dijo tal cosa, yo no explíqueme eso, por favor. Eso es cierto. Si usted, porque en la iglesia tenemos niños espirituales, jóvenes y padres. ¿Okay? Entonces tenemos diferentes niveles en una congregación. Usted sabe eso, ¿verdad? Como una casa que tiene, un padre tiene 3 hijos, no lo tuvo los 3 a la misma vez. Tiene que ser un bebito, tiene otro de 2 años, de 3, de 4, y tiene otro de 7 y de 8. O sea, hay diferentes niveles espirituales. Okay, lo próximo es que dijimos que es un... dice, espíritus, dice aquí, falsos Cristo, ¿verdad? Anticristo, espíritus engañadores, y también dice aquí, ahora en Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, nos ubicamos allá, y dice, amados, amados, no creáis a todo espíritu. Esto es un mandamiento. Dios te bendiga, hermana Mercedes. No creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Si no, escuche bien, probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si proceden de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, usted no puede, yo veo cristianos día y noche escuchando cuanto predicadora. Hermano, no sea así, no procede de esa manera. No proceda de esa manera. ¿Verdad que usted, aun cuando uno va a estos restaurantes, que dice, coma todo lo que usted quiera, y eso tiene comida de todo tipo de cosas, ¿verdad que usted no se come todo lo que está ahí? Usted mira, y aquello que usted considera que es saludable, que usted viene y le gusta la ensalada, le gusta ciertas cosas, vegetales, ciertas carnes, pescados, etc. Usted no participa de todo. Entonces, usted discierne. Yo escucho algunos, muy poco, algunos predicadores que ya, algunos de ellos yo lo he escuchado personalmente predicar. ¿Ok?
esos predicadores son carne y sangre, hermano. Ellos se pueden equivocar, ellos pueden caer en graves errores si no se cuidan. Entonces uno no puede ser fanático de nadie. No sea fanático de nadie. Ahora, si hay alguien que usted considera que es por la palabra, que le explica la palabra de una manera buena, sencilla, que es bíblico, amén. Pero siempre recuerde que la máxima autoridad es la palabra y no ese predicador o ese expositor. O puede ser una hermana también que esté compartiendo un mensaje. Dice que no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora viene la prueba. Probad. ¿Cómo se prueba? Bueno, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, eso es cristología, la encarnación, el verbo se hizo carne, es de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque muchas falsas doctrinas tienen que ver con la encarnación. Si Cristo no se encarna, Él no puede ser mi redentor. Si Cristo no se encarna, Él no va a derramar su sangre. ¿Me explico? Entonces, la base de la salvación es el nacimiento virginal de Cristo. ¿Okay? Su muerte conforme a las Escrituras. Su sepultura conforme a las Escrituras. Y su resurrección. Entonces, lo que dije está en 1 Corintios 15 del 1 al 3. El Evangelio. Tiene que ver muerte, sepultura, resurrección y aparición de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Entonces, si usted coge esos 4 puntos de 1 Corintios 15, usted dice, déjame esta doctrina. Del momento que niega un punto, es una falsa, completamente falsa doctrina. No escuche. No se ponga a escuchar. Déjeme decirle algo. De la misma manera que la fe viene por el oír, el engaño, la falsedad, viene también por el oír. Una persona oye constantemente. Si Adán y Eva, si Eva particularmente, no, del momento que la serpiente comenzó a hablar, ella corre donde Adán, o se apartan. Porque la única persona que hablaba con Adán y Eva era el Señor. El Señor le hablaba a ellos. Y ahora viene alguien a contradecir completamente lo que ha sido ese espíritu falso. Okay. Ahora bien, vamos ahora, habiendo dicho esto del primer punto, vamos a pasar al segundo punto principal. Entonces, el segundo, vemos aquí, dice aquí, un hombre. Ahora, ese espíritu se manifiesta por un hombre que es llamado el hombre de pecado. El hombre de pecado, el origen del falso gobierno. Porque todo está encaminando, toda la historia está encaminando a, de la misma manera que el verbo se hizo carne, el anticristo va a ser una persona donde Satanás se va a encarnar en él y va a engañar a la humanidad. Con excepción a los genuinos creyentes, sean judíos o sean gentiles. Entonces es un hombre. Aquí en primera de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, pasa conmigo a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, mire aquí, segunda, dijimos entonces que es un hombre, se va a culminar con el gobierno de un hombre movido por el espíritu de Satanás.
anticristo, el que se opone, el que va en contra de Cristo, el que va en contra de su pueblo, siempre ha estado presente desde el huerto. Ya se manifestó en el engaño, ¿no? Pero llegará al fin de la historia, al fin de los siglos, y ya estamos al fin de los siglos. Se manifestará por medio del gobierno de un hombre llamado el anticristo, con letra mayúscula, el hombre de pecado. Entonces dice aquí, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice, nadie os engañe. Nadie os engañe. Oh, un creyente no puede ser engañado. Ajá. ¿Y por qué dice aquí nadie os engañe? Nadie os engañe. Entonces dice nadie os engañe. ¿Qué significa eso? Claro, yo soy un hijo de Dios. A mí nadie me puede... Entonces yo te tengo que cuestionar porque dice que nadie te engañe. No te deje engañar. ¿Qué significa eso? O sea, el diablo no engañó a Adán y Eva estando ellos en pureza, completamente en santidad. Nadie os engañe. En ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Es decir, que el versículo 1 dice, habla de la venida de Cristo. Es de la venida de Cristo. Pero Cristo no va a retornar por su pueblo a la tierra, así como se fue, varones Galileos, que estáis mirando, así como Cristo se fue, él va a venir. Él no va a retornar, dice aquí claramente, hasta que se manifieste la apostasía. La apostasía es que va a haber rampante falsedad, falsa doctrina de demonios, rampante. Yo le pregunto, ¿no está esto aconteciendo? No está esto aconteciendo. Pablo describió esto hace 2000 años, querido hermano. Ha pasado mucho tiempo. Dígame usted cuán rampante. Ya en la época de Pablo había falsa doctrina. Solamente denominaciones, hay más de 40,000 denominaciones. Miles y miles de falsas doctrinas, sectas falsas. Y iglesias que están mixtas, que tienen algunas cosas de error y algunas cosas que son bíblicas. Como las 7 iglesias de Apocalipsis. Tú tienes todo bueno, pero tienes esto malo. Tú tienes la doctrina de Jezabel, etcétera, etcétera. Entonces dice que el anticristo, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama, se opone y se levanta en contra. ¿Eso qué significa? Anticristo, opositor, va en contra, contrarresta aquello que es bíblico, que es de Dios. Así se manifiesta el anticristo. Dice que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya ese espíritu del anticristo con que Dios os ha dicho. Ahí Satanás Satanás manifestó su gobierno en la tierra. Ahí al principio de todo. Ya contrarrestó a Adán y a Eva. Ya iba en contra. Okay. Ahora, entonces, dice aquí, ¿qué hace el anticristo? El espíritu de anticristo, ese gobierno, se opone, se levanta en contra, ¿lo está viendo? Se levanta en contra, se sienta en el templo, se quiere pasar por Dios, ¿lo está viendo? Se quiere pasar por Dios, ¿ok? Dice, haciéndose pasar por Dios. También, bueno, usted puede leer también
todo el capítulo de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 a 10. Y Pablo dice, ¿usted no se acuerda en el versículo 5? Que cuando yo estaba con ustedes, yo se lo había dicho. Yo le había dicho a ustedes eso, iglesia de Tesalónica. Ellos, los tesalonicenses, querían saber. Ellos pensaban que Cristo iba a regresar pronto, ya que Cristo había retornado a la diestra del Padre. Y ellos pensaban, dicen, no, todavía no. Él no va a venir hasta que venga la apostasía. Y la apostasía ya está rampante. Está rampante en este siglo. El hombre de pecado se va a oponer. Entonces, claro, el Señor en su venida, Él se va a encargar del anticristo. Él va a ser destruido y van a ser lanzados con el falso profeta al lago de fuego. ¿Ok? Entonces, por engaño, por medio de engaño, Él va a hacer eso. Ese llamado en el versículo 9, el inicuo. Lo dice el versículo 8. Entonces manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Por el espíritu de su boca. Dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Lo ves? Mire eso. Es por obra de Satanás. El anticristo hace las obras por medio de Satanás. Como los hechiceros que convirtieron la vara en culebra. Pero claro, la culebra de Dios le devoró la culebra de Satanás. El Señor siempre es vencedor. Nosotros podemos ser vencedor por medio de aquel que nos amó. Podemos ser vencedores por medio de la palabra y del Espíritu. Por eso es que usted, querido hermano, más que nunca, debe dedicar su vida al estudio de la palabra. Viva sumergido en medio de la palabra. Okay. Habiendo dicho esto, nos vamos a subir ahora a esta parte. Entonces, en este estudio, querida familia, en el Nuevo Testamento ahora, vamos a ver algunas cosas de mucha importancia. Entonces, el gobierno, el falso gobierno, el origen del falso gobierno, ¿está entendiendo? El origen del falso gobierno es por obra de Satanás. El anticristo inspirado por obra de Satanás, doctrina de demonio. Ahora, ¿de qué manera Dios lleva a cabo el gobierno de su iglesia? El gobierno de su iglesia. ¿Cómo Él la lleva a cabo? ¿De qué manera Él nos gobierna? Debemos cuidarnos de los llaneros solitarios. Cuando yo era un niño, yo vi una película de vaquero que se llamaba El Llanero Solitario, que tenía una máscara, un sombrero, y él vivía en una cueva con un amigo que conoció, un indio, llanero solitario. Él no vivía en la sociedad. Yo digo esto porque a veces cristianos dicen, yo no pertenezco a ninguna iglesia. Yo he oído, yo he encontrado a través de los años, yo no pertenezco a ninguna iglesia, el Señor me dirige. Yo veo una hermana, y ya jamás no la veía y la corregía, y ella siempre contradiciendo, ella no se congregaba. Ella tenía su grupo en una casa, y
Y aparentemente ella era la líder. Esos son creyentes llaneros solitarios. Yo no me congrego. O el Espíritu me dirige. Dios y el Señor. Como el llanero solitario que vivía solo en una cueva. Yo he conocido docenas de creyentes así. Y esos creyentes están completamente equivocados, errados. Cuando yo me senté aquí a hablar con esta clase, yo no dejé mi mano en la sala. Todo mi cuerpo está reunido. El Señor se reúne con su pueblo. El Señor en la iglesia es un cuerpo multimiembro. Entonces, cuando un grupo así hacen las sectas. Las sectas falsas se reúnen solas. Y ellos hacen, el líder no está sujeto a nadie. No hay personas que lo puedan corregir, enseñarle cuando se equivoca. Porque es un llanero solitario. Yo no sé si ustedes recuerdan un hombre llamado Jim Jones en Guyana. Ese fue un hombre que estudió teología en un colegio muy bueno aquí en los Estados Unidos. Ese fue de comenzar el The People's Temple, el templo de Dios, recuerdo, el templo de Dios. Y él comenzó, y el espíritu de engañadores penetraron en su mente. Escuche, hermano, y él terminó, escuche, yo vi, esto es una cosa increíble, 900, me acuerdo el número, 969 personas murieron envenenadas. Él dio la Santa Cena, entre comillas. Hizo unos galones de 10 galones. Era Kool-Aid. Yo reservé una fotografía cuando salió en el periódico. Todos los cuerpos tirados así, muertos. Los padres con sus hijos así. En un llanero solitario. Se fue allá a Guyana. Se desconectó de las congregaciones aquí. Y él formó su propia secta. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, el gobierno de la iglesia local, Dios ha puesto pastores y diáconos, un pastorado y un diaconado. Un pastorado y un diaconado. El pastor suyo no es perfecto. Usted debe entender eso, ¿verdad? Los diáconos porque son seres humanos. Usted quiere que sean ángeles que los dirija. ¿Verdad que un ángel no puede dirigir a usted? Porque un ángel no es redimido y Dios no le ha delegado esa función. Dios le ha delegado. Pero Pedro me ama, pastorea mis ovejas. Entonces uno tiene que tener cuidado. Yo pertenecí a una iglesia por un tiempo de una persona que tenía tendencias sectarias. Yo notaba la cosa que hacía, como que era el único. Muy prepotente esa persona. Peligrosísimo eso, muy peligroso. Aquí no me quedo yo. Yo lo podía ver. Yo lo corregí, pero claro, no quiso aceptar lo que le dije, pero bien. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿de qué manera? Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice, porque todos estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, tenemos falsos apóstoles y tenemos verdaderos apóstoles. Familia, el error y la verdad son dos líneas paralelas que corren paralelamente, pero nunca se topan, porque lo precioso y lo vil tienen que estar separados, ni nunca se entrelazan. Esta pequeña ilustración me ha ayudado a mí.
la verdad y el error. Usted lo ve en el huerto. La verdad, lo que Dios ha dicho. El error, con que os ha dicho Dios. Satanás. O sea, Adán y Eva quisieron mezclar las dos cosas. Y ahí fue la caída. Esto no significa que uno no pueda tener una idea equivocada. Todo el mundo no tiene todo el conocimiento. Uno puede tener una idea errada de algo. Por eso es que hay que estudiar. Por eso es que uno tiene que examinar las cosas. Usted debe ser una persona que estudia la palabra constantemente. Que está constantemente estudiando la palabra. Día y noche, constantemente con la Biblia en la mano. Debe de estar. Ahora, entonces, apóstoles, en el Nuevo Testamento, falsos apóstoles. Ok, profetas. Okay. Mateo 24. Mateo 24, creo que lo leímos un poco. Mateo 24. Mateo 24. Vamos a leer del 23 en adelante. Dice, entonces si algunos dijeren, mirad que aquí está el Cristo, o mirad está allí, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si dijera, mira, está en el desierto, no salgáis. Mira, está en el aposento, no lo creáis. Porque como el relámpago que se sale del occidente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No lo espere que esté en la tierra, Él viene de arriba. Él lo dijo. Él lo dijo. Que Él venía a buscar a su pueblo. Entonces, falsos apóstoles, falsos profetas. Y tenemos también aquí, tenemos en 2 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro, vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, para que veamos lo siguiente. Dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué dice aquí Pedro? Que habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, porque Satanás siempre está encubierto. O sea, que una serpiente, siempre ya se escogen. El color de la piel de una serpiente es como el color de las plantas. Y es difícil detectarla. Y ahí está, con su veneno para atacar. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías. Una herejía es algo falso. Algo destructivo. Y aún negarán al Señor que los rescató. Negarán al Señor que los rescató. No que lo va a rescatar, que los rescató. Negarán al Señor que los rescató. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso se ve hoy día. Pacta con Dios. Da tanto dinero para que Dios te bendiga. ¿No le suena eso familiar? Una falsa profeta dijo que con lanza del dólar te voy a meter al cielo. Y hablan del dinero. Usted lo ve a ellos, que hablan de prosperidad, pero solo ellos prosperan. Aman el dinero, hacen mercadería.
tienen el templo pagado, siguen pidiendo, tienen otro templo, siguen pidiendo. Es una avaricia por el dinero, Eso naturalmente tendrán que dar cuenta al Señor cuando el corazón está lleno de rapiña y no de la palabra de Dios. Dice, hará mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya tengo tiempo, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y supervisión no se duerme. Y luego dice que si Dios lo perdonó a los ángeles que pecaron contra él, ¿cómo va a perdonar a aquellos? Entonces aquí tenemos, en el Nuevo Testamento, tenemos a falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas. Y también en Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Dice aquí, así que, perdón, estoy en Romano. Hechos 15, dice aquí, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, mire la falsa doctrina, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En el Nuevo Testamento, todo falso maestro. Falso maestro. O sea, lo que estamos viendo aquí es que esto no es nada nuevo. La apostasía, el error. Yo di un curso llamado Desviaciones de la Verdad. Procúrelo. Creo que fue el año pasado, Desviaciones de la Verdad. Ahí tocamos todo eso. Lo que es el engaño, lo que es la verdad, lo que es la herejía. Todo eso lo explicamos. Aquí estamos, hasta un sentido, esto es complementario, esta clase, a esa clase. Falsos maestros, falsos evangelistas, falsos. O sea, el diablo imita los dones del Señor. Los dones del Señor. Cuando un creyente no escudriña las Escrituras constantemente, él puede ver algo sobrenatural que se manifiesta y él puede pensar que eso es de Dios. Que eso es de Dios, que eso es una manifestación de parte de Dios. Como dice la expresión, no todo lo que vi es oro. Vamos ahora, habiendo dicho esto, deja ver, no, pues yo creo que ya, yo creía que tenía otra cosa que compartir. No, eso es, yo creía que tenía otra parte. No tengo otra parte. Entonces, hasta ahí. Entonces, vemos aquí, déjame ver acá, tenemos aquí el gobierno, origen del falso gobierno. Déjame poner eso de nuevo, para que usted lo pueda ver, de nuevo. Origen del falso gobierno. Origen del falso gobierno. Es un espíritu, falsos Cristo, anticristo, espíritus engañadores, advertencia, probar los espíritus. Hay algo muy bueno, mayor es el que está en vosotros. O sea, hay anticristos, falsos cristos, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, mayores que están en nosotros. Ahora, pero yo tengo que estar adherido al que está en mí. El que está en mí me alimenta por medio de su palabra. ¿Qué es lo que te alimenta? ¿De qué manera yo puedo corregir algo errado? Tengo una idea equivocada, un concepto equivocado. De la única manera es por medio del Espíritu Santo que reveló la palabra de Dios. ¿Cómo va usted a contrarrestar
Entonces, de la única manera que usted puede contrarrestar el error es por medio de la Sagrada Escritura. Y luego vimos los segundos que vimos aquí, que es un espíritu. El hombre de pecado se opone, se levanta, se sienta, se quiere pasar por Dios. Es por obra de Satanás y es por engaño. Y esto último que vimos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y también ancianos. Eso es lo último, ancianos. Mire esto. Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 17. Hechos 20, 17. Entonces, pues, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo se va a despedir y lo que Pablo hace es que él hace llamar a los ancianos para tener una reunión. Iban a hacer una reunión y él les va a dar su última advertencia. Y él les dice que cuando vienen a él, de Mileto estaban los pastores, llegan a donde está el apóstol Pablo, a Éfeso. Ellos vienen, ese grupo de ancianos, de pastores vienen, estaban encargados de las congregaciones. Estoy en Hechos 20, ¿eh? Entonces él les dice, mire cómo yo me he comportado desde que he estado entre vosotros, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Este es un verdadero apóstol, un verdadero evangelista, un verdadero pastor maestro, un verdadero, que mucho tenemos los pastores que aprender de Pablo, y no solamente los pastores, todos los creyentes. Y dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, porque las iglesias se reunían por las casas. En el Nuevo Testamento no había, la gente no se reunía en templos, los templos. No quiero usted saber el origen de eso, por eso para otra clase, los templos, ¿verdad? No, lo importante es reunirnos en un lugar. Hoy día en los países comunistas hay miles de iglesias que se reúnen secretamente en el sótano, en una casa, escondido, en un bosque. Nosotros, la Iglesia Cuerpo de Cristo, comenzó la iglesia en una casa. A mí me gusta mucho, llevo eso como honra. Comenzamos en una casa, ahora alquilamos un templo, pero si hay que regresar a una casa, yo no tengo ningún problema con eso. Lo importante es reunirnos, lo importante es congregarnos en su nombre. ¿Okay? Cuando vino el COVID, ¿qué pasó? Nosotros, desde esta casa donde yo vivo, yo daba el mensaje y cantábamos y predicábamos. Y los hermanos se conectaban. Los hermanos. Algunos no se conectaron, yo sé, pero un grupo se conectó. Y si no hay un templo, un templo que no tengamos, entonces ¿qué? La iglesia puede continuar reuniéndose en una sala amplia. Se podía la iglesia congregar. ¿Me doy a entender? Yo digo eso porque en los últimos días va a haber mucha persecución para nosotros. Y si no tenemos lugar para reunirnos, entonces tenemos que continuar la obra del Señor. Mira lo que dice Pablo en el versículo 30. Estoy en Hechos 20, 30. Pablo le dice, mire esto, hermano. Pablo dice, mire la nota que pone ahí la hermana Margarita, mi esposa, 2 Timoteo, capítulo 2. ¿No? Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice el apóstol Pablo
en Hechos 20:30. Cuando él se reúne, oiga esto lo que dice, él se reúne con todos esos ancianos. Ellos estaban en Mileto. Ellos viajan hasta Éfeso, donde Pablo se encontraba. ¿Okay? Ellos llegan, tomó que sea algunos días, no sabemos, y él comienza a abrirle su corazón de cómo él actuó con integridad. Predicó el evangelio no por recursos económicos. Y él le dice, mire lo que él le dice a ellos, mire lo que él le dice. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán, oiga esto, en medio de vosotros lobos rapaces. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Un lobo no perdona un rebaño. Un lobo, ¿usted sabe lo que hace un lobo? El lobo comienza a mirar cuáles son cuáles son los animalitos más vulnerables, digamos, en un ganado de ovejas. Si él ve una que está cojeando, él sabe que esa va a ser muy fácil. Él está observando. Si ve las ovejas pequeñitas que no pueden correr rápidamente, ellos saben. Y los lobos están secretamente detrás del bosque, detrás del árbol, están en una montaña mirando y viene silenciosamente, se mete así y cuando llega el momento, él dispara y apresa por el cuello al animal y lo degolla, lo mata y se lo lleva en el bolso y se lo come. Entonces está diciendo Pablo que van a entrar, escuche bien, en toda congregación, cuando vienen personas, no solamente los pastores, esos son principales, sí, exacto, pero también los hermanos que también estudian la Biblia deben de estar velando de que si algo se dice erróneamente, hermano, usted no tiene que ser el pastor. Si usted ve que alguien dice algo, en una conversación con un hermano, usted lo corrige, hermano, ese es su hermano. Ese es su hermano, usted no tiene que hacer. Usted dice, no, eso no es así, mi hermana, porque aquí Pablo dice en 2 Timoteo 2:2, en 1 de Pedro 2:1, en Hechos 15:30. Usted puede, ahora, si es algo de una falsa doctrina que usted no tiene conocimiento, usted va y se lo comunica a los pastores o al pastor de la iglesia para que él tome carta en el asunto. Cuídese, querido hermano, de alguien que le invite a usted a un culto clandestino sin el consentimiento de los pastores. A veces eso pasa. Viene alguien nuevo a la congregación. Entonces luego comienza, te voy a invitar a un café a casa, y ahí comienzan a hablar Biblia. Y, mira, pero en la iglesia tú perteneces como que algo hace falta. Ahí no se manifiesta el espíritu. Vea que yo estoy teniendo un culto, tú sabes. No es nada, el pastor, yo le dije al pastor que yo tenía un culto acá. Entonces comienzan ellos a sacar poquito a poquito. Son muchos los testimonios que yo he oído de eso. De personas que vienen. Y luego Pablo le dice, y de vosotros mismos, oiga esto, le dice a los ancianos, de ustedes mismos, de ustedes mismos se levantarán hombres que hacen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Satanás arrastra, Cristo el pastor conduce, recuérdese de esto. Satanás arrastra. Usted sabe esa serpiente cobra, las cobras.
que tiene un cascabel atrás y ella comienza a moverlo. Eso hipnotiza a la presa. Ella mueve eso, entonces la presa, en vez de estar mirando la cabeza de la serpiente, se entretiene, está entretenido, está como hipnotizado, él viene y le mete los colmillos donde está el veneno y arrastra la presa para tragársela. La serpiente no se traga en sus presas vivas, enteras. Satanás es la serpiente antigua. Y él no perdona. Satanás nos viene, ay, me da pena, es un nuevo convertido. Satanás es perverso, es malo. El diablo viene para matar, hurtar y destruir. Más Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Habiendo dicho esto, sobre esta clase, origen del falso gobierno. Origen del falso gobierno. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por la oportunidad que me ha concedido de poder explicar esta clase. Muchas gracias, muchas gracias. Padre, te pido que guarde nuestras vidas. Muchos falsos profetas hay en el mundo diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. No se manifestará el Hijo del Hombre, su venida, hasta que se manifieste la apostasía y venga el Hijo de perdición, el cual engañará a toda la tierra. Y si fuese posible, aún a los escogidos. Padre, guarda nuestras vidas, manténnos en el centro de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, para mí ha sido un placer compartir esta clase. Comparte el contenido. Comparte el contenido a otra persona. Esta clase es muy importante que hemos hablado. Compártala en sus páginas. Envíesela a alguien y que el Señor sea grandemente glorificado. Hasta muy pronto, hermanos. Paz del Señor a todos.